El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, pues hoy la palabra del Señor pues se dirige a cada uno de nosotros, y sobre todo pues también tener presente, claro, en nuestra vida la pregunta del doctor de la ley, porque queridos hermanos, como hemos escuchado en la monición de entrada, cada misa que celebramos, cada misa
en que participamos, pues nos ha de ir cambiando nuestra vida. Y luego hoy en el Evangelio, pues hemos de hacer también nosotros la pregunta que hizo el doctor de la ley a Jesús, pero no para ponerlo a prueba, sino para acrecentar nuestra fe y hacer de Él nuestro Salvador. Porque la pregunta también es para nosotros: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Porque eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos, un día estar junto con Jesús, con María y con todos los santos y santas de Dios. Y por eso, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y la palabra de Dios nos ilumina en este día. Hemos escuchado en la primera lectura, tomado del Deuteronomio, en donde Moisés se dirige al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues escuchar la voz de Dios. Eso es lo que le pide Moisés. Escucha la voz del Señor, tu Dios. ¿Y qué es lo que Dios pide? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Y luego ya en la segunda lectura, creer en Jesucristo, de donde Dios ha manifestado su imagen, como nos la hace ver, queridos hermanos, San Pablo en la carta a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible. Es decir, Jesucristo es quien ha manifestado y sigue manifestando el amor, la misericordia, el perdón, la compasión de Dios. La imagen del Dios invisible. Y por eso, queridos hermanos, pues hemos de estar conscientes de ello. Escuchar la voz de Dios. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y luego, amémonos y amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Y nos sigue amando hasta dar su vida. Y por eso en la segunda lectura, pues es un himno cristológico en la que, queridos hermanos, nos hace ver la palabra de Dios. Y esa palabra y esos mandamientos y ese amor de Dios, pues no está lejos de nosotros. Se ha hecho presente en Jesucristo, donde Dios ha manifestado su amor en plenitud. Y luego el Evangelio pues nos lo explica de otra manera. ¿Ya? Nos lo explica de otra manera, queridos hermanos, a través de esta parábola, a través de este ejemplo, en donde Jesús no responde de una manera directa como esperaba el doctor de la ley, incluso como muchas veces nosotros quisiéramos también escuchar una respuesta. A veces queremos escuchar un sí o un no, y así
no nos complicamos la vida. Pero Jesús no responde de una manera directa a esa pregunta. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y luego él mismo contesta. Él mismo contesta, amarás al Señor tu Dios. Y lo mismo, queridos hermanos, nosotros también sabemos, aunque no tengamos el título doctor de la ley. Pero sí sabemos, queridos hermanos, qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Se lo sabemos. Lo sabemos, queridos hermanos. Y luego, pues Jesús, queridos hermanos, le dice, ¿has contestado? Bien, como dicen los maestros y maestras, hoy sí sacaste un 100, sacaste un 100. Jesús le contesta, le dice, ¿has contestado? Muy bien. Pero luego viene el compromiso. ¿Has contestado bien? Si haces eso, vivirás. Queridos hermanos, y por eso el Evangelio nos lo hace ver. El maestro de la ley sabía, como nosotros sabemos también, pero nos enseña que no basta con conocer la doctrina, con tenerlo aquí, sino es necesario bajar al corazón, donde brota la compasión, donde brota la compasión. Hay que llevarla a la práctica a quien habría de considerar como prójimo. Y por eso, queridos hermanos, es ahí en donde el prójimo es el objeto del amor. Como Dios lo ha hecho con nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado cuánto amó Dios al mundo que envió a su Hijo? Y es precisamente, queridos hermanos, lo que Jesús le hace ver con esta parábola, cuando ya le hace ver un hombre que fue asaltado. No solo lo robaron, sino lo golpearon, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Bajó un sacerdote, bajó un levita, pero pasaron directo. Pero luego bajó un samaritano. Y viene la pregunta, ¿quién de los tres es el prójimo? Y él contesta, el que tuvo compasión de él. Y por eso, queridos hermanos, tener compasión no es tener lástima, como muchas veces nosotros decimos, ay, pobrecito. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Tenemos que ir un poco más allá. ¿Qué hizo este samaritano? Se acercó. Le vendó las heridas. Lo curó. Lo llevó a la posada y lo cuidó. Y así podemos ir leyendo los otros dos versículos, el 34 y el 35, de lo que este samaritano hizo. Y es ahí en donde Jesús también nos dice hoy, si haces eso, vivirás. Si haces eso, vivirás. Y por eso, queridos hermanos, el amor
se concretiza en los hechos, que ayuden a remediar las necesidades específicas del prójimo, del necesitado. El prójimo, queridos hermanos, es pues todos los que están a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo son todos aquellos necesitados, pobres, marginados. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos también hoy nosotros, ¿quién fue el que tuvo misericordia de él? Pues precisamente un samaritano. Y por eso, queridos hermanos, pero también hemos de ver un poquito más allá. Podemos quedarnos hoy, ¿verdad? Solamente, ¿quién fue el prójimo de esta persona, pues, asaltada, podríamos decir? Podemos quedarnos solamente, fue el samaritano. Pero, queridos hermanos, es verdad, pero también está el posadero, el que dio su hospedaje, el que quedó después de que el samaritano se fue y le dijo, cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Y por eso, queridos hermanos, también el posadero se encargó durante muchos días de curar las heridas hasta que sanaran. Y podríamos decir también, darle los alimentos para que le ayudaran a recuperar sus fuerzas. Humanamente hablando, el llevarlo para que lo curaran en tal lugar, no significa que no le hubiesen dado nada para alimentarse. Necesitó. Y eso, queridos hermanos, pues involucra a todos nosotros. A todos nosotros. Que desde nuestra pobreza, que desde nuestra pequeñez, podemos hacer algo también por los demás. A veces, ni los demás se dan cuenta de esa obra de caridad, pero el Señor sí, pero Dios sí. Por eso bien pudiéramos dejar desapercibido al dueño de la casa, pero aquel samaritano le dijo, cuida de él mientras regreso. Y si gasta de más, pues te lo voy a pagar a mi regreso. Necesitamos, queridos hermanos, de los demás. De los demás. Y tampoco sentirnos que nosotros somos esto, que yo aquí, que yo aquí, que yo aquí. No, queridos hermanos. Tras de lo que cada uno hace, hay otros que no los vemos, que ni muchas veces ni llegamos a saber de ellos, porque su amor, porque su caridad, porque su entrega, porque su servicio lo hace en el silencio, y muchos están aquí presentes. Aquí están presentes, queridos hermanos, que de una de otra manera juntos vamos construyendo el reino de Dios, y que juntos de una de otra manera pues ahí ayudando al prójimo. Pidámosle pues, queridos hermanos, al Señor para que nos conceda escuchar su palabra, escuchar su voz, y que esa palabra nos lleve también a amar a Dios y al prójimo. Que así sea.